Nunca pensé que un pastel pudiera doler tanto. Tampoco imaginé que el olor a globo inflado y papel de regalo me provocaría náuseas. Pero ahí estaba yo, con la bandeja en las manos y el corazón tan aplastado como el betún derretido por el calor. Esa mañana, mientras todos se preparaban para la fiesta de cumpleaños de mi nieta, yo horneaba el pastel con una mezcla de cariño, costumbre y resignación. Lo hice como lo hacía desde hace décadas, en silencio, sin esperar gratitud, porque una madre no pide aplausos. Pero algo en el aire olía distinto esa vez. Y no era la canela. Era como si algo me avisara que ese día no era una fiesta. Era una despedida que nadie iba a anunciar. Me llamo Soledad Ruiz. Tengo 65 años y hace 4 enterré al único hombre que me decía mi amor sin que se le enredara la voz. Desde entonces me convertí en la abuela, la señora, la mamá de Héctor, la suegra de Marcela. Mi nombre se fue apagando como una vela en cuarto cerrado. Y cuando me di cuenta, nadie lo pronunciaba ya. Solo existía cuando alguien necesitaba algo. Que si el arroz, que si la costura, que si cuidar a los niños porque ellos tenían cosas importantes. Esa mañana no fue distinta. Me levanté a las 6, como siempre. Puse agua para el café, planché el vestido de Camila, la más chiquita, y colgué los globos en el pasillo. Todos andaban apurados. Zapatos por aquí, moños por allá, música a todo volumen. Nadie se acercó a preguntarme si necesitaba algo. Nadie me dijo gracias. Pero yo ya me había acostumbrado a ser invisible, hasta que me volvieron tangible, solo para encerrarme. Estaba en mi habitación, guardando un pañuelo en el bolso, lista para salir, cuando entró Marcela. Sonreía como siempre, con esa dulzura que me hacía sentir incómoda, como si me hablara una vendedora, no una nuera. Doña Soledad, ¿por qué no se queda a descansar? ¿Sí? La fiesta va a estar llena de ruido, niños corriendo, usted se va a cansar. Además, ya está grandecita para estas cosas, ¿no? No supe qué decir. Me congelé. Sentí una punzada en el pecho, no por las palabras, sino por el tono. Era como si me estuviera diciendo que yo ya no tenía lugar en esa casa, que mi tiempo había pasado, que estorbaba. Pero antes de que pudiera responder, salió y giró la llave por fuera. El clic de la cerradura fue más fuerte que cualquier grito. Me quedé parada, sin aire. No me encerraban desde que era niña. Pero esta vez dolía más, porque no era castigo, era descarte. Caminé hasta la puerta, apoyé la mano en la madera y no dije nada. Afuera, escuché como todos se reían, como las llantas del coche rechinaban y luego, silencio. Un silencio de esos que no se llenan ni con todas las oraciones del mundo. Me senté en la cama y miré alrededor. Mi cuarto, mi refugio. Y sin embargo, ya no se sentía mío. Era como si cada objeto me recordara que ya no era parte de nada, que lo único que me quedaba era esperar. ¿Pero esperar qué? ¿Que muriera? ¿Que me olvidaran? ¿Que me llevaran a un asilo? El reloj marcaba las 11. Afuera, debían estar cantando las mañanitas. Yo, en cambio, repasaba cada año de mi vida como quien hojea un álbum de fotos con los dedos llenos de tierra. Vi el buró donde aún guardo cartas viejas de Manuel, mi difunto esposo. Lo abrí como, buscando consuelo, y ahí estaba, un sobre amarillento con mi nombre escrito en tinta desvaída. No recordaba haberlo leído. Temblando, lo abrí. Mi Sole, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Quiero que sepas que he notado cosas raras últimamente. No me fío de todo lo que dice Héctor. A veces pienso que están planeando algo contigo, algo que no te van a decir. Por favor, cuídate. Y no te dejes convencer tan fácil. Tú vales más de lo que ellos creen. Me cubrí la boca. Era su letra, su voz, como si hablara desde la tumba. Y de pronto lo entendí. Yo no estaba loca. Yo no era una carga. Yo era un obstáculo para algo que ellos querían. Algo que yo tenía y ellos deseaban quitarme. Me quedé ahí, leyendo la carta una y otra vez, como si fuera una tabla en medio del mar. Afuera, las risas se apagaron. Se escuchaban solo grillos. Y entonces sentí que ese silencio no era castigo. Era revelación. Porque en ese encierro, por primera vez en mucho tiempo, empecé a escucharme a mí misma. A recordar quién fui. A entender que no estaba olvidando cosas. Me estaban haciendo dudar.
Me estaban empujando poco a poco al borde. Cerré el sobre, lo guardé dentro del sostén como si fuera un arma, y me juré que esa noche no iba a dormir derrotada. Iba a quedarme despierta, observando, escuchando, esperando, porque si algo me enseñó Manuel, es que cuando una mujer calla demasiado tiempo, el mundo cree que es sorda. Pero yo no estoy sorda, estoy viva, y ya no pienso callarme. Esa noche no dormí. Cerré los ojos, sí, pero no para descansar, sino para observar en la oscuridad. No sé si me explico. Hay noches en que una no duerme, solo se acostumbra a la penumbra. Así estaba yo, acostada en mi cama, con la carta de Manuel bajo la almohada y el corazón latiéndome en los oídos. Afuera, escuchaba el chirrido de las puertas, las voces ebrias de regreso de la fiesta. Pero nadie vino a tocar mi puerta. Nadie se asomó a ver si respiraba. Ni un vaso de agua, ni una palabra, como si yo ya no contara. Y entonces entendí algo que me sacudió por dentro. No me encerraron porque me querían proteger, me encerraron para sacarme del camino. Era más fácil no tenerme allí, no tenerme en las fotos, no tenerme en la memoria. Era más cómodo fingir que yo ya no era parte de la familia, que mi tiempo había expirado. A la mañana siguiente me levanté temprano. A pesar de no haber dormido ni un minuto, sentía una claridad que no tenía desde hacía años. Me puse mi rebozo rojo, el que Manuel me regaló en nuestro aniversario número 30, y bajé a preparar café. Nadie me dijo buenos días. Pasaban a mi lado como si yo fuera una sombra, un mueble. Mientras ponía agua a hervir, escuché sus voces en la sala. No gritos, conversaciones suaves, cuidadosas, pero con ese tono que uno usa cuando cree que no lo están oyendo. ¿Y si se nos olvida y se arrepiente? Preguntó Marcela. No se va a dar cuenta, respondió Héctor. Apenas si escucha. Además, ya no está como antes. Hay días que ni sabe en qué año estamos. Tuve que sostenerme de la encimera. Me temblaban las piernas. Yo no tenía ningún diagnóstico, ni un médico me había dicho que perdía la memoria. Sí, a veces olvidaba dónde dejaba las llaves, o me costaba encontrar una palabra. Pero ¿quién no? No estaban describiéndome a mí. Estaban construyendo una versión de mí que les convenía. Después, escuché otra frase que me dejó helada. Ya hablé con el psicólogo ese que nos recomendaron. Dijo que puede emitir un informe. Solo tenemos que llevarla un par de veces. Mi hijo planeaba declararme incapaz, inútil, loca, para quitarme lo que es mío. Mis tierras, mi casa, todo por lo que trabajé junto a Manuel durante 40 años. Apagué el fuego. No quería que hirviera nada más ese día. Me subí a mi cuarto sin hacer ruido. Me encerré por dentro esta vez. Cerré la cortina, apagué la luz y lloré, pero no de tristeza. No, era una mezcla de rabia, impotencia y algo más fuerte, lucidez. Porque por primera vez todo tenía sentido. Las miradas, las conversaciones interrumpidas cuando entraba, el trato condescendiente, los olvidos inocentes. Me senté frente al espejo. Me miré largo rato. Vi mis arrugas, mis canas, mis manos deformadas por años de lavar y cocinar. Y por debajo de todo eso, vi a la mujer que fui. Vi a la joven que se escapó de casa a los 17 con Manuel. A la madre que vendía tamales para pagar uniformes. A la esposa que aguantó infidelidades, silencios, enfermedades. Todo para que sus hijos no sufrieran. Y ahí estaba yo, sola, encerrada por ellos. Pero también comprendí algo más. Todavía estaba viva. Todavía podía hablar. Y lo iba a hacer. Iba a guardar cada palabra que escuchara, cada gesto. Iba a juntar pruebas, si era necesario. No porque quisiera vengarme, sino porque no iba a permitir que me enterraran viva. Esa misma tarde, el destino me dio un pequeño regalo. Mi nieto, Iván, el menor, vino a buscar su cargador. Lo había olvidado en mi habitación antes de la fiesta. Entró corriendo, como siempre, con esa energía que solo los niños tienen. Abu, ¿me ayudas a buscar mi cel? Me dijo, sin dejar de sonreír. Lo encontramos debajo de mi sillón. Cuando se fue, vi que había dejado la grabadora activada sin querer. Al parecer, la había usado para una tarea. Sentí curiosidad, no por entrometerme, sino porque algo dentro de mí decía que debía escucharla. Rebobiné la grabación.
Al principio solo se escuchaban risas, voces infantiles, canciones de cumpleaños. Pero después, otra conversación entre Marcela y Héctor. Hay que apurarnos. No vaya a ser que empiece a sospechar. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que la amarre? No. Pero si la podemos sacar del testamento, mejor. Eso ya lo tengo controlado. El notario dice que con el informe psicológico basta. Pausé la grabación. La cabeza me daba vueltas. El aire me faltaba. No era solo paranoia. Era real. Me estaban borrando. Con documentos. Con mentiras. Con sonrisas falsas. Como si nunca hubiera existido. Como si fuera una carga que necesitaban quitarse para vivir más cómodos. Guardé el audio. Lo pasé a mi celular. Luego lo escribí todo en una libreta, con fecha y hora. Porque si algo he aprendido en esta vida, es que las palabras vuelan, pero las pruebas quedan. Y yo iba a necesitar pruebas. Esa noche dormí con la puerta cerrada con seguro, pero por dentro. Y no por miedo, sino porque entendí que la guerra había empezado. No una guerra de gritos ni de golpes. No, una guerra silenciosa, familiar, de esas que te destruyen desde adentro. Y esta vez no iba a dejar que me destruyeran. Hay momentos en los que una deja de preguntarse ¿por qué? Y empieza a pensar ¿hasta cuándo? Esa mañana, mientras todos desayunaban entre risas y chismes, yo me senté en la mesa con ellos por primera vez sin bajar la mirada. Había pasado la noche planeando mi silencio. No el de resignación, no, sino el silencio que observa, que escucha, que registra. Porque si algo me quedaba claro, era que no podía enfrentar esta guerra con gritos, sino con evidencia. Y esa mañana supe, con absoluta certeza, que iba a destapar algo mucho más podrido de lo que imaginaba. Marcela hablaba por teléfono con su madre, con esa voz baja que usaba cuando conspiraba. Fingía que le preguntaba por una receta de arroz, pero su lenguaje corporal decía otra cosa. Caminaba de un lado a otro, mirándome de reojo, como si esperara que me desvaneciera ahí mismo. Héctor, en cambio, hojeaba unos papeles con expresión tensa, mientras sus hijos veían caricaturas en el fondo. Nadie me ofreció café. Nadie me dirigió una palabra. Cuando se fueron, abrí la basura. Sí, la basura. Porque a veces es ahí donde tiran los secretos sin querer. Y ahí estaba, un sobre roto, sin remitente, con restos de un documento legal. Era una copia del testamento original que Manuel había hecho antes de morir. Y lo más importante, tenía mi nombre como única heredera. Lo reconocí por mi firma, por su letra, por el notario que recordaba haber visitado juntos. Lo habían intentado destruir, pero no del todo. No sabían que yo había leído ese testamento antes, que lo tenía memorizado, y que ahora tenía prueba de que ellos lo sabían también. Tomé lo que quedaba del papel, lo guardé en una bolsa hermética y salí rumbo al centro. No le avisé a nadie. Me bajé del camión con el corazón en la garganta y las piernas temblorosas. Caminé hasta el despacho de una abogada que conocí años atrás en un curso de alfabetización para mujeres mayores. Su nombre es Verónica. Me atendió sin cita, en cuanto me vio la cara. ¿Estás bien, Soledad? Preguntó, sin rodeos. Le mostré la grabación, los restos del testamento, la carta de Manuel. No podía evitar que me temblara la voz, pero no lloré. Ya no. Quieren incapacitarme, le dije. Y luego quitarme todo. Verónica me escuchó en silencio, con la expresión de quien ya ha visto esto muchas veces. Me dijo que lamentablemente, casos así eran comunes, que los hijos se aprovechan del desgaste emocional, de la edad, del cansancio, pero que no estaba sola. Me ofreció su ayuda. Me dijo que lo más importante era mantener la calma, actuar con cabeza fría, y sobre todo no decirles nada aún. Volví a casa al atardecer, con el corazón lleno de adrenalina. Me dolía el cuerpo, pero no me importaba. Cuando entré, nadie preguntó dónde estuve. Marcela me miró de arriba abajo, con esa cara de ¿todavía estás aquí? Me encerré en mi cuarto. Me senté frente al espejo, encendí una vela y abrí una libreta nueva. Ahí comencé a escribir todo, día por día, hora por hora, lo que decían, lo que hacían, lo que destruían cuando creían que yo no veía. Esa noche no dormí sola. Iván, mi nieto, tocó la puerta. Abu, ¿puedo dormir contigo? Mi cuarto me da miedo.
Le abrí sin pensar. Ese niño era lo único que me hacía sentir que aún existía para alguien. Se metió bajo las cobijas y me abrazó. No dijo nada más, pero yo sentí como su cuerpecito temblaba. ¿Qué pasa, mi amor? Escuché a papá decir que te iban a llevar lejos. ¿Es cierto? No supe qué contestarle. No quería mentirle, pero tampoco quería asustarlo más. Le acaricié el cabello, lo besé en la frente y le dije que todo iba a estar bien. Porque en ese momento, ya lo sabía, iba a estar bien. Pero no por ellos, sino porque yo iba a hacer que lo estuviera. A la mañana siguiente, noté algo raro. El cajón donde guardaban los documentos importantes, en la oficina improvisada que Marcela usaba, estaba mal cerrado, como si alguien hubiera salido apurado. No soy de meterme donde no me llaman, pero ese día me llamaron los papeles, y cuando los abrí, confirmé lo que temía, una nueva versión del testamento, una falsa, donde mi firma aparecía, pero no era mi letra, donde mi nombre estaba, pero sin vida. En ese papel, yo no era más que un nombre tachado. Lo volví a guardar con guantes. Tomé fotos. Las envié al correo de Verónica. Y luego respiré. Ese respiro fue el primero en semanas. Me senté en el sillón de la sala. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí más que una sombra. Me sentí una mujer con memoria, con fuerza, con pruebas. Y lo más importante, con dignidad. Esa noche, cenamos todos juntos. Ellos hablaban de banalidades, del aumento del gas, de la escuela de los niños, de la vecina chismosa. Nadie me miraba, nadie me incluía. Hasta que me levanté, llevé mi plato al fregadero y dije, sin alzar la voz, gracias por la cena. Estuvo deliciosa. Marcela se sorprendió. Héctor me miró como si no entendiera por qué hablaba. Pero no dije más. Me fui a mi cuarto, porque a veces el poder no está en gritar, sino en mostrar que una ya no tiene miedo. Y yo ya no lo tenía. La traición no siempre llega con gritos ni con portazos. A veces se esconde en un abrazo tibio, en un ¿cómo estás?, que no espera respuesta, en una sonrisa que guarda un cuchillo. Y cuando una mujer descubre que su propia familia la está empujando al olvido, algo dentro de ella se rompe, pero no se derrumba. No, se transforma. Yo ya no era la misma. Algo en mí despertó. Y cuando una mujer que ha sido invisible se empieza a ver a sí misma, todos los demás comienzan a temblar. Después de la cena, pasé 2 noches sin dormir del todo. Me despertaba con el crujir de las puertas, con los pasos en la madrugada, con los murmullos que no entendía. Pero no era miedo lo que me desvelaba. Era estrategia. Por dentro, me había convertido en otra. La soledad que esperaba y callaba estaba quedándose atrás. La nueva era la que recordaba cosas, tomaba notas, guardaba pruebas. Me estaba preparando, no para pelear, sino para resistir. Verónica me había dicho que no hiciera movimientos bruscos, que no los confrontara aún, que juntara todo. Y eso hacía. Me volvía un fantasma en la casa. Escuchaba sin hablar, observaba sin opinar. Hasta que una tarde, el destino me puso frente a la pieza que faltaba. Marcela dejó su computadora portátil abierta en la mesa. Dijo que iba al baño. No soy de invadir la privacidad de nadie, pero había una ventana abierta. Era un correo, y lo primero que vi fue mi nombre en el asunto. No te preocupes. En cuanto firmemos el documento, todo pasará a su nombre. Mi esposo ya convenció al notario de que la señora no está en condiciones de decidir nada, ni se va a enterar. No pude leer más. Cerré la computadora, temblando. Me fui directo a mi habitación. Me senté, respiré hondo. Tomé nota de la hora, del día, de cada palabra que recordaba. Esa noche no cené. Tampoco bajé. Me quedé en la oscuridad, escribiendo, archivando, preparando mi corazón para lo que se venía. Al día siguiente, Verónica me llamó. Me dijo que el notario con el que estaban intentando hacer la nueva escritura tenía antecedentes de irregularidades, que no era la primera vez que firmaba documentos de dudosa legalidad para facilitar herencias. Me preguntó si estaba lista para seguir adelante. Más que nunca, le dije. El plan era claro. Yo no los iba a enfrentar sola. Íbamos a solicitar una auditoría de los bienes, una verificación de mi estado mental con un especialista independiente y la suspensión de cualquier trámite legal que implicara mi supuesta incapacidad.
Y no solo eso, Verónica me aconsejó grabar todo lo que pudiera. Y eso hice. Me compré un grabador pequeño. Lo escondí en mi bolso. Lo activaba cuando escuchaba susurros cerca de mi puerta. Una noche, tuve una de las grabaciones más claras. Ya hablé con el psiquiatra, dijo Héctor. Dice que puede hacer el informe sin verla tantas veces, con lo que le contemos basta. Perfecto, respondió Marcela. En una semana firmamos y listo. Luego la llevamos al hogar de ancianos y que se quede allá. Nosotros necesitamos nuestra vida. Necesitamos nuestra vida. Como si yo se las hubiera robado. Como si haber criado a ese hombre, haberle dado techo, comida, educación, le hubiera quitado algo. Como si yo fuera un estorbo para su felicidad. Apagué la grabadora. Me encerré en el baño. Me miré en el espejo. No lloré. No más. Me vi con la frente en alto. Y me prometí que iba a dejar de pedir permiso para existir. El día siguiente amaneció gris. Llovía. La casa estaba silenciosa. Los niños en la escuela. Marcela salió temprano. Me quedé sola con Héctor. Bajó por café. Me miró con cara de fastidio. Yo solo sonreí. Buenos días, hijo. Ajá. Lo observé mientras tomaba el café. Vi en su cara a ese niño que alguna vez se cayó de la bicicleta y vino corriendo a mis brazos. ¿En qué momento se convirtió en esto? ¿Todo bien, mamá? Preguntó, fingiendo cortesía. Sí, mi amor. Todo perfecto, respondí, ocultando el temblor en mis manos. Y era verdad. Estaba todo perfecto. Porque ahora sabía quién era quién. Porque ya no dudaba de mí. Porque tenía pruebas, apoyo legal y, lo más importante, dignidad. Esa misma tarde, Verónica me envió los documentos para firmar. Una declaración de conciencia plena, respaldada por un especialista. Una solicitud para frenar cualquier gestión de herencia fraudulenta. Y una carta dirigida al notario, informándole que cualquier firma mía debía ser verificada personalmente. Firmé, escaneé, envié todo. Esa noche, el ambiente en casa era distinto. Marcela no me hablaba. Héctor apenas me miraba. Pero Iván, mi niño, me abrazó y me dijo algo que no voy a olvidar nunca. Abu, soñé que eras una superheroína. Le sonreí. ¿Y tú? Mi amor, eres mi razón para seguir luchando. Porque eso era. Una lucha silenciosa. Una guerra sin sangre. Una batalla de verdad contra mentira. De memoria contra manipulación. Y apenas comenzaba. Hay cosas que el alma presiente antes que la mente entienda. No sé si fue el aire quieto, el silencio que se sentía pesado o esa mirada que me lanzó Marcela al cruzarnos en la cocina, pero esa mañana supe que algo estaba a punto de romperse. Y no era yo. Era el teatro. La farsa. La idea de que yo no me daba cuenta, de que seguía calladita, distraída, vencida. No. Ese día decidí que ya era hora de que empezaran a temer mi silencio. Los días anteriores los había pasado recogiendo pruebas, enviando audios, firmando documentos con Verónica. Cada paso era una piedra que yo colocaba en el puente hacia mi libertad. Pero esa mañana, por primera vez, sentí que ya no tenía miedo. Me puse mi blusa blanca, la que tenía guardada desde el velorio de Manuel, me peiné con cuidado y bajé a desayunar como si nada. Héctor y Marcela estaban en la sala, hablando bajo. Se callaron al verme. Buenos días, dije. Marcela respondió con un gesto apenas. Héctor ni eso. Me senté a la mesa, serví café, partí pan. Todo en silencio, pero un silencio distinto. No el de antes, de resignación. Este era un silencio cargado, fuerte, lleno de cosas que no se decían, pero que ya no necesitaban decirse. Después del desayuno, Marcela salió con prisas. Dijo que tenía una cita importante. Héctor se encerró en el estudio. Yo aproveché. Subí a mi cuarto, saqué el sobre donde guardaba las copias de todo. Las cartas, las grabaciones, los documentos falsificados, los correos impresos. Lo metí en mi bolsa grande, esa que usaba para el mandado, y salí rumbo a la notaría. Quería ver la cara del notario. Quería saber si era tan cínico como decían. Me atendió una secretaria. Me pidió que esperara. Cuando por fin me recibió, el hombre, de 1,50, con cara de vendedor de seguros, me miró con sorpresa. ¿Usted es la señora Soledad? La misma, le respondí. Ah, qué gusto.
Justo su hijo me había hablado de usted. Ah, ¿sí? ¿Y qué le dijo? Bueno, que tenía problemas de memoria, que era mejor que él se encargara de todo por usted. Saqué el sobre y lo puse sobre el escritorio. Lea esto, le dije, mirándolo fijo. Y después dígame si cree que me estoy olvidando de algo. El hombre empezó a leer. Primero frunció el ceño, luego cambió de color. Las pruebas estaban claras. Falsificación, manipulación, intención de despojo. Al terminar, no me miró a los ojos. Señora, no sabía qué. Mire, yo solo seguí las indicaciones que su hijo me dio. Pues ahora va a seguir las mías, le dije. Cualquier documento donde aparezca mi firma debe ser verificado en persona. Cualquier movimiento legal debe pasar primero por mi abogada. Y si usted insiste en participar en esta trampa, voy a hacer público todo esto. Se quedó callado. Yo me levanté, recogí mis papeles y salí. Afuera, el sol me pegó en la cara como una palmada de aliento. Caminé hasta la esquina, me senté en una banca y cerré los ojos. No era felicidad lo que sentía. Era algo más profundo. Era justicia empezando a tomar forma. Al regresar a casa, encontré a Héctor en la cocina. Me miró con cara de desconcierto. ¿Saliste? Sí. ¿Algún problema? No. Solo no sabíamos. No sabía que tenía que avisar. Subí a mi cuarto. Me quité los zapatos. Me recosté. Respiré. Y por primera vez en años, me sentí fuerte. Esa noche, decidí escribirle una carta a Camila, mi nieta mayor. Tenía 14 años. Ya empezaba a notar las cosas, aunque nadie le explicaba nada. En la carta no le conté todo. Solo lo suficiente para que, si algún día se preguntaba por qué su abuela se alejó, tuviera una respuesta escrita con amor y sin rencor. Querida Camila, si un día me extrañas, quiero que sepas que yo también te extraño, y que si no estoy cerca, no es porque me haya ido, sino porque me alejaron. Pero no te preocupes, mi niña. Estoy bien, estoy viva, y sigo siendo tu abuela, siempre. Con amor, Soledad. La guardé en el diario que comencé a escribir. Ese diario ya tenía 10 páginas. 10 días de verdad, de memoria, de coraje. A la mañana siguiente, Verónica me llamó. Tenemos cita con la fiscalía. Es hora de levantar la denuncia. Tragué saliva. No era venganza, era defensa. Era poner límites donde nunca los puse. Dije que sí. Fijamos fecha. Me colgó con una frase que se me quedó en la piel. Ya no eres invisible, Soledad. Ya no más. Ese día, preparé una comida especial. Como antes. Arroz con pollo, tortillas hechas a mano, salsa molcajeteada. Lo serví con calma. Iván me ayudó a poner la mesa. Cuando todos llegaron, se sorprendieron. Marcela me miró con desconfianza. ¿Qué celebramos? Nada, respondí. Solo quise cocinar. Comimos en silencio. Héctor no decía nada. Yo tampoco. Pero mis ojos hablaban. Porque ya sabían todo. Porque ya no confiaban. Porque ya no temían. Cuando terminé de lavar los platos, me encerré en mi cuarto. Me senté junto a la ventana. Abrí mi diario y escribí una sola frase. Ya empezó el fin de este abuso. Y no me voy a detener. Uno cree que conoce a su familia, hasta que empieza a verlos como realmente son, no como uno los ha amado. Ese fue el pensamiento que me despertó ese martes, cuando me preparaba para ir a la fiscalía. Me miré al espejo, me arreglé el cabello con cuidado y pensé en lo irónico que era. Durante décadas fui madre, abuela, esposa, y justo ahora, por primera vez, me sentía una mujer completa. Con miedo, sí, pero con los ojos abiertos. Y eso cambia todo. Salí temprano, antes de que los niños regresaran de la escuela. Nadie preguntó a dónde iba. Nadie notó que llevaba mi bolso lleno de papeles, grabaciones, documentos, todo lo que demostraría lo que estaban haciendo conmigo. Afuera, el aire estaba frío, el cielo nublado, y aún así, me sentí más viva que nunca. La fiscal que nos recibió era joven, pero con mirada firme. Escuchó con paciencia todo lo que Verónica le explicó. Luego, me pidió hablar sola conmigo. Señora Soledad, lo que usted está haciendo es muy valiente. No muchas mujeres de su edad se atreven. No es valentía, le dije. Es que ya me cansé de que me traten como si estuviera muerta. Le entregué los audios,
Las cartas, las fotos del testamento falso, la copia del correo de Marcela, las notas de mi diario. Ella asentía, tomaba apuntes y al final me dijo: esto es más común de lo que imagina, pero pocas lo denuncian. Vamos a protegerla. Salí de ahí con una mezcla de alivio y tristeza, porque una parte de mí aún esperaba que todo fuera un malentendido. Pero ya no había dudas, ya no había espacio para inocencias. Al volver a casa, encontré a Iván jugando en el jardín. Corrí a abrazarlo. Él me miró como si supiera que algo importante había pasado. ¿Estás bien, Abu? Sí, mi amor. Todo va a estar bien. Entramos juntos. En la sala, Héctor hablaba por teléfono. Apenas me miró. Marcela salió de la cocina con su eterna cara de sospecha. Yo solo sonreí, porque ya no necesitaba gritar. La verdad ya estaba en marcha, y ellos no podían detenerla. Esa noche, mientras todos dormían, entré al estudio de Héctor. No para robar, solo para confirmar. En uno de los cajones, encontré un sobre con papeles recientes. Eran cartas del banco, solicitudes de préstamos, formularios de venta. Pero lo que más me impactó fue un contrato ya preparado. Una compraventa de mi casa, firmada por mí, falsamente. Me temblaron las manos. Me senté en la silla, le tomé fotos a todo, lo volví a dejar como estaba. Salí de ahí con el corazón latiendo como tambor, pero con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Volví a contactar a Verónica. Le envié las imágenes, le conté todo. Ella me pidió calma, que no los enfrentara todavía, que todo se estaba acomodando, y entonces me dijo algo que me dejó muda. El notario se retractó. Envió un escrito reconociendo que firmó sin verificar identidad. Eso nos abre una puerta legal muy fuerte. Estás ganando. ¿Ganar? Nunca lo pensé así. No lo hacía por venganza. Lo hacía por mí. Por la mujer que había abandonado años atrás entre las ollas, las enfermedades y los sacrificios. Esa mujer estaba regresando, y no iba a detenerse. El día siguiente fue extraño. Marcela trataba de ser amable. Héctor me ofreció café. Algo sabían, algo intuían, pero no tenían idea de cuánto sabía yo, ni de lo cerca que estaban de perder lo que intentaron robarme. Me mantuve tranquila. Hablaba poco, observaba mucho. Por dentro, todo se estaba ordenando como piezas de rompecabezas. Incluso noté que Iván se comportaba distinto. Me abrazaba más. Me decía cosas que me derrumbaban el alma. No me gusta cuando papá habla mal de ti, Abu. Yo sí te creo. Gracias, mi niño. Eres mi luz. Una noche, mientras escribía en mi diario, escuché pasos cerca de mi puerta. Fingí estar dormida. Marcela susurraba al teléfono en la sala contigua. Tenemos que apurarnos. Esto se nos puede caer encima. La vieja se está moviendo. No sé cómo, pero algo sabe. Sonreí. Cerré los ojos. Dejé que siguiera hablando. Ya no me dolía que me llamara así, porque entendí que quien llama vieja a una mujer fuerte es porque no sabe cómo nombrar su miedo. Dormí con paz, y al amanecer me sentí lista, ya no para esconderme, sino para mirarlos de frente, y mostrarles que esta vez no me iban a borrar. Hay un momento en que todo se alinea, en que ya no hace falta buscar más pruebas ni escuchar a escondidas, en que la verdad deja de ser un susurro para volverse un grito silencioso. Ese momento me llegó una mañana, cuando me miré al espejo y me dije a mí misma: ya es hora. Hora de ponerles los ojos encima, de hablar no para que me escuchen, sino para que entiendan. Porque cuando una mujer como yo decide hablar, el mundo alrededor se sacude. Ese domingo amaneció claro, sin nubes. Parecía un día tranquilo, como cualquier otro, pero en mi corazón había una tormenta lista para estallar. Me vestí con calma. Saqué mi chal beige, el mismo que usé en la misa del funeral de Manuel. Me puse los aretes que guardé por años, los que nunca usaba porque para qué arreglarse, si nadie te ve. Hoy sí quería que me vieran, pero no por bonita, por presente. Preparé café, puse la mesa, llamé a todos a desayunar. Marcela bajó con el ceño fruncido, como si sospechara algo. Héctor con su celular en la mano, siempre ocupado, siempre con excusas para no mirar a los ojos. Los niños comían distraídos. Iván, mi niño, me sonreía sin saber que ese día su abuela iba a hacer historia. Esperé que terminaran. Guardé los platos.
Respiré hondo. Y entonces lo dije. Quiero hablar con ustedes. Todos. Ahora. Marcela se tensó. Héctor levantó una ceja. Nadie dijo nada. Solo se acomodaron en el sofá, con esa incomodidad de quien ya sabe que hizo algo mal, pero espera que no le caiga encima. Yo me paré frente a ellos. En las manos tenía un sobre. En el alma, fuego. Hace meses que me vengo dando cuenta de muchas cosas. De sus miradas, de sus mentiras, de sus planes. Pero por amor, por ingenuidad, me quedé callada. Pensé que tal vez estaba exagerando, que era la edad, que estaba perdiendo la cabeza. Pero no, no estaba loca. Estaba sola. Y ustedes se aprovecharon de eso. Héctor abrió la boca, pero levanté la mano para que no interrumpiera. Tenía que decirlo todo. De una vez. Encontré el testamento falso. Leí los correos. Escuché las grabaciones. Hablé con el notario. Vi el contrato de compraventa de esta casa con mi firma falsificada. ¿De verdad creyeron que no iba a darme cuenta? Marcela palideció. Héctor bajó la mirada. El silencio era espeso. Yo los crié, los alimenté, los defendí. Puse mi cuerpo y mi vida para que ustedes crecieran. ¿Y así me pagan? ¿Queriéndome encerrar? ¿Quitándome lo que es mío? ¿Desapareciéndome mientras aún respiro? Marcela intentó hablar, pero no le salió la voz. Héctor se levantó. Mamá, no es lo que piensas. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué el notario se retractó por escrito? ¿Por qué el banco recibió una solicitud de crédito a mi nombre? ¿Por qué una psicóloga a la que jamás vi entregó un informe diciendo que no estoy en mis cabales? Me temblaban las manos, pero no la voz, porque ahora era mi momento. ¿Saben qué es lo más triste? Que si me hubieran pedido ayuda, si me hubieran hablado con la verdad, yo lo habría dado todo. Como siempre, porque así soy. Pero no. Ustedes eligieron la traición. Héctor se desplomó en la silla. Se cubrió el rostro. Marcela apretaba la mandíbula, aún sin soltar palabra. No los odio. No. Pero sí me decepcionan. Y eso es peor. Porque el odio se olvida. La decepción se queda. Entonces saqué otro sobre. Lo puse sobre la mesa. Aquí están los documentos legales. Ya hablé con la fiscalía. La propiedad fue asegurada. Todo está suspendido. Cualquier intento de mover un solo papel tendrá consecuencias penales. Y ustedes están notificados. Nadie dijo nada. Nadie se movió. Parecía que el tiempo se había detenido. Solo Iván se acercó a mí. Me tomó de la mano. ¿Te vas a ir, abuelita? Me agaché para quedar a su altura. Lo abracé con fuerza. Sí, mi amor. Me voy. Pero no porque ellos me corran, sino porque yo decido irme. Porque merezco paz. Tomé mi bolso. Subí a mi habitación. Ya tenía todo preparado. La ropa que más uso, mis medicamentos, mi diario, mi carpeta con copias de todo. Había conseguido un pequeño departamento gracias a una amiga de Verónica. Nada lujoso, pero mío. Mío de verdad. Antes de salir, dejé una carta en la mesa. No para pedir perdón. No para explicar. Solo para cerrar el ciclo. Salí de la casa sin mirar atrás. Con la cabeza alta. No lloré. No ese día. Porque las lágrimas las había dejado en el pasado. Hoy solo llevaba conmigo algo más valioso, dignidad. Salir por esa puerta no fue un acto de huida. Fue un nacimiento. Y los nacimientos duelen, aunque traigan vida. Mientras el taxi me alejaba de la casa que construí con Manuel, del comedor donde alimenté generaciones, de las paredes que escucharon mis rezos y mis gritos ahogados, entendí que una casa no siempre es un hogar. A veces se convierte en una tumba para lo que fuimos, y yo no iba a morir allí. No todavía. Mi nuevo departamento era pequeño, con paredes blancas que olían a pintura fresca y libertad. Una cama sencilla, una mesa, 2 sillas. Silencio, pero un silencio distinto. No el de antes, que dolía. Este era el silencio de estar sola, sin estar abandonada. El silencio que no exige, no juzga, no presiona. Me senté en el piso, cerré los ojos, respiré hondo y lloré. No por tristeza, por descompresión, por haberme cargado tanto por tanto tiempo. Los primeros días fueron extraños. Me levantaba temprano como siempre, pero no tenía a quien servirle desayuno. No escuchaba pasos corriendo, ni platos sucios, ni gritos de fondo.
Solo mi voz interior, preguntándome, ¿y ahora qué? Y me contesté sin miedo, ahora vives para ti. Fui al mercado por primera vez en años sin cargar bolsas de nadie más. Compré pan dulce solo para mí. Me senté en una banca a mirar el cielo sin prisa. Empecé a escribir más. Las páginas de mi diario se llenaban de cosas simples, como huele el café en soledad, como suenan los árboles cuando nadie habla encima de ti. Descubrí que me gustaba estar conmigo. Verónica me visitaba seguido. Me traía noticias del caso, pero también palabras cálidas. Me decía que muchas mujeres estaban siguiendo mi historia, que algunas incluso querían hacer lo mismo. Yo no buscaba ser ejemplo de nada. Solo quería recuperar lo que me quitaron, mi nombre, mi voz, mi decisión. Un día recibí una carta, sin remitente, escrita a mano. Era de Héctor. Mamá, no sé cómo empezar. Tal vez ya sea tarde. Tal vez no merezca que leas esto. Solo quiero que sepas que todo se nos fue de las manos, que no supimos cómo manejar tu dolor, ni el nuestro, y que me dejé llevar por el miedo, por la ambición, por Marcela. No tengo excusas, solo una petición. No me borres de tu corazón. Leí esa carta muchas veces. No lloré, pero sentí algo romperse dentro. No era odio, era una tristeza vieja, como una herida que ya no sangra, pero arde cuando cambia el clima. También me escribió Iván. Su carta era distinta, pequeña, escrita con letra infantil. Abu, te extraño. Nadie me cuenta cuentos como tú. ¿Me puedes llamar un día? Te quiero mucho. Esa sí me hizo llorar, porque los niños no saben mentir, y porque el amor de un nieto es más fuerte que cualquier rencor de adulto. Un sábado por la tarde, decidí llamarlo. Me contestó al segundo tono. Abu. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuándo vienes? Pronto, tal vez. Pero quiero que sepas que estoy bien, y que tú estás en mi corazón, todos los días. Hablamos 15 minutos. Me contó de la escuela, del perrito nuevo, de cómo su papá estaba raro. No pregunté más. No era momento. Cerré la llamada con una sonrisa. Entendí que había hecho bien, que alejarme no fue egoísmo, fue cuidado propio, que a veces, para proteger lo que amas, tienes que alejarte de quienes no saben cómo amarte sin destruirte. Empecé a tomar clases en la Casa de Cultura. Pintura, algo que siempre me gustó y que nunca me permití. Mis manos, acostumbradas a lavar, fregar y coser, ahora sostenían pinceles. Era torpe, pero feliz. Me hice amiga de otras mujeres. Vi en sus rostros historias parecidas. No hablábamos mucho del pasado, solo de la hora, y eso era suficiente. Una tarde, mientras pintaba una flor sin forma, sentí algo dentro de mí que hacía años no sentía. Ligereza. Como si, al fin, me hubiera sacado de encima los nombres que me pusieron. Carga, vieja, estorbo. Ahora solo era soledad, pero no la del abandono, la que eligió quedarse consigo misma. El proceso legal seguía. Verónica me avisó que Marcela había abandonado a Héctor, que él había intentado revertir su declaración, que los bancos ya sabían de la falsificación. Yo solo asentí. No me alegré, no me dio gusto, porque la justicia, cuando llega, no necesita celebrarse, solo respirarse. Una noche escribí en mi diario. No me fui, me encontré. Y si eso incomoda, que así sea. Porque ya no vivía para complacer, ni para ser útil, ni para ser recordada como mártir. Vivía para mí, y eso, en mi edad, era el acto más revolucionario que podía hacer. Nadie te prepara para volver a nacer a los 65 años. No hay libros, ni recetas, ni instrucciones para reconstruirte desde los escombros del abandono. Pero yo lo estaba haciendo, día con día, palabra tras palabra. Ya no era la misma mujer que encerraron en una habitación como si fuera una carga. Era otra, una que había aprendido a hablarse con amor, a mirarse sin miedo, a vivir sin pedir permiso. Y en medio de ese renacer, encontré algo que no esperaba: paz. El sol entraba todas las mañanas por la ventana de mi nuevo hogar, dándome los buenos días sin exigir nada. Empecé a dormir mejor. Soñaba con cosas simples: el mar, una casa en la playa, mi infancia en Veracruz. A veces me despertaba con lágrimas, pero no de tristeza.
Era como si cada noche sacara de adentro una pena antigua y la dejara ir con el rocío. Una mañana, mientras regaba mis plantas, llegó una carta certificada. Era del juzgado. Me senté a leerla con las manos frías. Era la resolución final del caso. Confirmaba la nulidad de todos los documentos falsificados. Ratificaba mi capacidad legal. Cancelaba los trámites de compraventa. Y dejaba constancia de que mi patrimonio seguía siendo mío. Mío, como debía haber sido siempre. Llamé a Verónica de inmediato. Lloramos juntas. Ella me dijo que me admiraba, que yo había hecho lo que muchas no se atreven. Yo no me sentía valiente. Me sentía cansada, pero en paz. Como si, por fin, todo lo que me había dolido se hubiera transformado en algo útil. En una lección que nadie me iba a quitar. Decidí celebrarlo a mi manera. Fui a la papelería, compré sobres bonitos, papel decorado y me senté a escribir cartas. Una para cada uno de mis nietos. Les hablé de mí, no como la abuela de los guisos y los cuentos, sino como mujer. Les conté cómo me enamoré, cómo luché, cómo me rompí, cómo me levanté. Les dije que si algún día se sentían invisibles, recordaran que su abuela volvió a verse cuando todos la habían dado por acabada. También le escribí a Héctor. Fue la carta más difícil. No porque me doliera, sino porque ya no sentía odio. Solo vacío. Hijo, no sé en qué momento dejamos de hablarnos con la verdad. No sé cuándo me dejaste de ver como persona. Pero hoy quiero cerrar esta herida sin rencor. No te deseo mal. Solo espero que un día entiendas lo que hiciste, y que nunca permitas que tus hijos te miren como tú me miraste a mí. No esperaba respuesta. Solo quería cerrar ese capítulo. Seguí con mis clases de pintura. Empecé a hacer caminatas cortas al atardecer. A veces me sentaba en el parque, a ver niños jugar, a escuchar conversaciones ajenas, a reírme sola con mis pensamientos. Me di cuenta de que me gustaba estar sola, que ya no me dolía el silencio, que incluso lo buscaba. Un jueves por la tarde, toqué por primera vez el mar en años. Una amiga de pintura me invitó a acompañarla a su pueblo costero. Caminamos por la playa con los pies descalzos. El agua estaba fría, pero viva. Me senté frente al horizonte y lloré como una niña. No por nostalgia, por gratitud. Nunca es tarde para empezar de nuevo, me dijo ella. Nunca, le respondí. Pero cuesta. Y sí, había costado. Había dolido. Pero lo logré. No por orgullo, sino porque era justo. Porque yo también merecía tener un lugar, una voz, una vida sin jaulas. Esa noche, en la casa de su familia, me prestaron una libreta para escribir. Solo puse una frase. No soy la que se quedó esperando. Soy la que se fue a buscarse. Volví a casa con otra energía. Ya no solo sobrevivía, vivía. Me levantaba con ganas de hacer cosas pequeñas, reorganizar mi closet, cocinar algo nuevo, pintar sin que saliera perfecto. Me sorprendía la ligereza con la que ahora aceptaba mis errores, mis olvidos, mis cansancios. Ya no me juzgaba, me abrazaba. Iván seguía escribiéndome. Me mandaba dibujos, notas con faltas de ortografía adorables, mensajes de voz diciéndome que me extrañaba. Una tarde, me llamó llorando. Papá se fue. No sé qué pasó. Mamá está enojada todo el tiempo. No supe qué decir. Le pedí que respirara, que me contara de su día, que me describiera su dibujo más reciente. Lo calmé, y cuando colgué, me quedé mirando el techo con un nudo en la garganta. Yo ya no vivía allí, pero eso no significaba que no me doliera lo que seguía pasando, porque una madre, aunque se aleje, siempre siente. Escribí una última carta. No la envié. Era para mí. Hoy, Soledad, te abrazo. Te reconozco. Te perdono por todo lo que aguantaste. Y te felicito por no haberte rendido. La guardé en el diario. Cerré la libreta. Me serví un té. Y me senté a ver caer la tarde, sabiendo que lo peor ya había pasado. No toda justicia hace ruido. A veces, la justicia llega en forma de una mañana tranquila, una taza de café caliente y la certeza de que ya no tienes que explicar quién eres. Esa fue la verdadera victoria. No que los documentos me devolvieran lo que era mío. No que las autoridades reconocieran los abusos. La verdadera victoria fue mirarme al espejo y ver a una mujer completa. Con cicatrices, sí, pero de pie. Y libre. Esa última semana todo fue más claro.
Ya no vivía con miedo de que tocaran la puerta, ni con el alma encogida cada vez que sonaba el teléfono. Ya no tenía que probar nada. Lo había hecho todo. Me lo había demostrado a mí misma. Lo legal estaba resuelto. Lo emocional, en proceso. Pero algo dentro de mí me decía que aún quedaba un cierre pendiente. No para ellos, para mí. Llamé a Iván y le pedí que me encontrara en el Parque Central. Le dije que le tenía una sorpresa. Llegó corriendo, con una sonrisa que me borró 20 años de la cara. Me abrazó tan fuerte que sentí que el corazón me volvía al centro del pecho. Te extrañé, abuelita. Yo también, mi amor. Le di una libreta, una parecida a la que usé para escribir mi diario. En la primera página decía: aquí puedes escribir todo lo que no te atrevas a decir en voz alta. Es tu refugio. Él la abrazó como si fuera un tesoro. ¿Puedo escribir sobre ti? Puedes escribir lo que quieras. Lo importante es que nunca dejes que nadie te haga sentir que tu voz no importa. Caminamos por el parque. Le compré una nieve. Me habló de sus clases, de sus nuevos amigos, de lo mal que se llevaban sus papás. Yo lo escuché sin interrumpir. Al final, antes de despedirse, me preguntó: ¿ya vas a volver a casa? Me quedé callada unos segundos, no porque dudara, sino porque quise que entendiera algo importante. No, corazón, ya no es mi casa, pero eso no significa que no puedas venir a la mía cuando tú quieras. Asintió. Nos abrazamos largo, y lo vi alejarse con la libreta bajo el brazo como si llevara un secreto entre las manos. Tal vez lo llevaba. Esa misma noche, recibí una llamada inesperada. Era Héctor. Su voz sonaba distinta, más baja, más humana. Mamá, solo quería decirte que lo siento. De verdad. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero si algún día quieres hablar, aquí estoy. No supe qué responderle en ese momento. No por rabia, sino porque sentí que nada de lo que dijera iba a cambiar lo hecho. Le deseé paz. Le pedí que buscara ayuda, que cuidara de sus hijos, que no repitiera con ellos lo que me hizo a mí. Colgué con el alma temblando. No era perdón lo que me pedía, era redención. Y eso no se da por teléfono. Eso se gana con actos, con tiempo. Pasaron los días. Pinté flores, mares, cielos con nubes torcidas. Cociné para mí. Leí libros que me esperaron por años. Vi películas enteras sin tener que pausar para atender a nadie. Empecé a quererme sin prisa. Una tarde, mientras regaba las plantas de mi ventana, sentí una paz tan profunda que me dio miedo. Pensé: ¿será esto la felicidad? Y sonreí, porque entendí que no era eso. Era algo mejor. Era libertad. La de ser quien soy, sin miedo, sin permiso, sin pedir perdón por existir. Escribí una última página en mi diario. No me fui para hacer daño. Me fui para salvarme. Y hoy puedo decir, sin vergüenza, que elegirme fue el acto más amoroso de mi vida. Doblé la hoja, cerré la libreta, y por primera vez en décadas, no sentí que tenía que explicar nada a nadie.